¿Quién vive? Y a su nombre. Él es fiel. El Señor es fiel, siempre ha sido fiel. Un poquito más bajo el volumen para no molestar a los vecinos. Un poquito más suave. Vamos a ir a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, verso 7. 3, 7. Ahí tenemos el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Entre las 7 iglesias que el Señor envía el mensaje escrito en el libro de Apocalipsis. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Vemos acá el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Vemos cómo el Señor habla a esta iglesia y le da palabras bienaventuradas. Le dice que conoce sus obras y que a pesar de que tiene poca fuerza, ha guardado su palabra, ha guardado la fe, ha retenido su nombre, no lo ha negado. La iglesia que era pequeña en fuerza, pero guardaba las cosas del Señor. Pero en medio de esa iglesia vemos que el Señor está hablando a otros que están allí y le dice: aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Tremendo lo que el Señor dice acá cuando utiliza la palabra judío. Para comprender esto, vamos a ir un momento al libro de Hechos de Romanos 9. En Romanos 9, porque pudiera pensar alguno que judío es el que nace allá en Israel, pero la palabra enseña otra cosa. Estamos allí en Romanos 9. Vamos a leer desde el versículo 6. En el nombre de Cristo Jesús. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Vamos a ir ahora a Romanos 2. Mira que ahí está diciendo el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo que no todos los que descienden de Abraham son israelitas. Si vamos aquí a Romanos 2, nos dice en el versículo 26, vamos a leer desde el 26 en adelante. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley,
no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí podemos ver claramente que no todos los que nacen en Israel son israelitas, y que no es judío el que lo es exteriormente, sino es que es judío el que lo es en el corazón. Este es el que tiene la palabra. Por eso acá el Señor le está diciendo a algunos que están en esta iglesia que los mostrarás, porque dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. O sea que en realidad no están guardando la palabra de su paciencia. Y esto es tremendo, porque cuando nosotros vemos una iglesia como esta iglesia de la Filadelfia, una iglesia pequeña, y Jesús le dice que tiene poca fuerza, aquellos que hemos sido llamados a servir al Señor, podemos entender claramente esto. Porque muchas veces cuando el Señor nos llama, nosotros cuando conocemos al Señor pensamos que todas las cosas van a ser fluidas en todo lo que emprendamos, así como enseñan los falsos profetas, yo declaro. Pero resulta que no es así, tenemos lucha y batalla a medida que vamos avanzando en el camino. Pero con nuestras luchas y nuestras batallas permanecemos, no sentados en una silla, permanecemos sirviendo al Señor. Permanecemos haciendo la voluntad del Señor, creciendo, avanzando. No somos aquellos que retroceden, no somos aquellos que nos apartamos, somos aquellos que continuamos y avanzamos. Esa era esta iglesia de Filadelfia. Por eso digo que uno entiende lo que Jesús le estaba diciendo a esta iglesia. Una iglesia poca en fuerza, pero amaba a Cristo y servía a Jesús con todo su corazón. Por eso Jesús le dijo que le había abierto una puerta que nadie la podía cerrar. El que entiende estos mensajes sabe que en realidad Jesús no le estaba hablando a la iglesia por entero, porque la iglesia por entero, en medio de esa iglesia había unos que se decían ser judíos y no lo eran. Jesús le estaba hablando a un remanente que había allí, que era lo que de corazón sincero buscaban al Señor, porque amaban a Cristo. Y eso es lo que nos diferencia, siempre lo voy a repetir, lo que nos diferencia en esta generación es que amamos a Jesús. No la religiosidad no salva a nadie. El que es religioso no avanza con Cristo, no puede tener una vida en Cristo, porque el religioso nunca hace las cosas de corazón, pero el que ama a Cristo hace las cosas de corazón. Entonces vemos acá que el Señor le dice que le abrirá una puerta, la cual nadie puede cerrar. Tremendo, ¿no? Porque cuando nosotros vemos que el Señor comienza el mensaje, Él dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. La llave, ¿qué simboliza la llave? La llave simboliza autoridad. ¿Por qué? Porque abre y ninguno puede cerrar, y cierra y ninguno puede abrir. Ahí simboliza la autoridad de Cristo. ¿Qué le está diciendo Cristo a esta iglesia? Yo he abierto esa puerta para ti, para que tú recibas. ¿Por qué? Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Has sido fiel. Has sido fiel. Yo cuando leo esto, es difícil no recordar las palabras de Pablo ahí en 2 de Timoteo 4, cuando Pablo en su segunda epístola habla a Timoteo. En el versículo 6, Pablo le dice al joven Timoteo de la siguiente manera: porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil
para el ministerio. Vamos a tratar de tomar algunas cosas del apóstol Pablo para que podamos imaginar esa fidelidad que tuvo la iglesia en Filadelfia. Pablo dice acá que Demas lo ha desamparado. ¿Quién era Demas? Demas era un servidor como el apóstol Pablo, pero desamparó a Pablo. ¿Por qué lo desamparó? Bueno, porque cuando comenzamos a servir al Señor pensamos que todo va a ser light y todo nos va a fluir cuando lleguemos a la iglesia todos se van a estar riendo y el pastor nos va a predicar puras cosas bellas, que nosotros nos sintamos en el cielo. Pero resulta que eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. El evangelio es la palabra que Dios envía a la humanidad para que se arrepienta. Dice Isaías que es como martillo que quebranta la piedra. Es una palabra que viene a sanarnos, a libertarnos, porque Jesús vino a libertarnos. ¿Por qué matan a Jesús? Por su mensaje. Por eso matan a Jesús, por su mensaje. ¿Y qué tenía el mensaje? ¿Jesús ofendía a las personas? No, para nada. Pero ¿qué tenía el mensaje que ofendía a las personas? Porque aunque él no las ofendía, las personas se ofendían. ¿Por qué? Porque Jesús les decía la verdad. Y como dicen por allí, la verdad duele, ¿cierto? Entonces, Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Nota, ¿por qué Demas desamparó a Pablo? Yo como cristiano digo, ¿cómo podría alguien desamparar al apóstol Pablo? Yo me hubiese quedado pegado allí el apóstol Pablo, aprendiendo y creciendo cada día. Claro, pero alguien que ama a Cristo puede decir eso. Pero el que ama este mundo, no. Demas lo desamparó amando este mundo. O sea, porque tenía cosas personales que hacer. Porque había cosas en su vida que le estorbaban y le impedían servir a Dios. Y por eso lo desamparó, porque él iba a servir con Pablo cuando él podía, cuando él tenía oportunidad, porque alguien que ama al mundo no hace las cosas en todo tiempo, sino las hace cuando puede. Y alguien cuando puede y sirve a Cristo es alguien que Cristo quiere que le sirva. Jesús dijo, el que no se niega a sí mismo y aborrece a padre, a madre, hijos, casa, hermanos, más que a mí, no es digno de mí. Eso habla del servicio, porque todas esas cosas se nos van a parar de frente a impedirnos el servicio. Pero aquí estaba esta iglesia, la Filadelfia, que aunque era poca en fuerza, allí estaba sirviendo a Cristo. Y por eso Cristo le estaba diciendo, te he abierto a ti una puerta, la cual nadie puede cerrar. Y aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, yo los voy a mostrar. Es tremendo. Es tremendo. Sí, acá Pablo estaba mostrando a alguien que servía allí, pero se apartó. Acá vemos que el apóstol Pablo también en el versículo 11 nos dice, solo Lucas está conmigo. Nota, solo Lucas está conmigo. Yo a modo de broma siempre digo que estaba con él porque estaba escribiendo el Evangelio según San Lucas. Si no, también lo hubiese dejado a lo mejor. Y él dice que solo Lucas estaba con él. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Toma Marcos. ¿Quién es este Marcos? Si nosotros nos vamos a Hechos 15, Dios es bueno y maravilloso. Bendita la palabra del Señor. Hechos 15. Dios es bueno, maravilloso y fiel. Estamos ahí en el versículo 36. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Nota esto. No pudiese ver leyendo este texto y el texto que leímos hace un momento en 2 Timoteo 4:11,
ver una ambigüedad en el apóstol Pablo. Pero no hay una ambigüedad, simplemente hay un carácter cristiano. Porque cuando Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, tú no has negado mi nombre, ahí en esa palabra nombre está una palabra griega que es onoma y habla de carácter, habla de prestigio, habla de nombre. O sea, ¿qué representa nuestro nombre? Nuestro carácter. Eso era para el pueblo judío. Los nombres tenían significado. Se mira esto. Acá, cuando dice Lucas esto sobre Pablo, Pablo estaba diciendo que no quería llevar a Marcos. ¿Por qué? ¿Por qué no quería llevar a Marcos? Porque él se había apartado de ellos cuando ellos estaban haciendo la obra. ¿Qué puedo ver yo allí? El celo de Pablo para hacer la obra. Y como vio que había alguien que ahora sí quería hacerla, Pablo dijo, no, este no va conmigo porque este se apartó cuando yo estaba entregado al ministerio. Te diría, pero Pablo era impulsivo, era contencioso. No, Pablo era consciente de las artimañas del enemigo. Porque cuando en el servicio se involucran personas que son manipulables por el enemigo, estorban a la obra del Señor. Estorban. Porque en el momento que les da cualquier cosa se apartan. En el momento que les da cualquier cosa no quieren. En el momento que les da cualquier cosa no hacen nada. Y gente así estorba a la obra. Sí, Pablo dijo, no, no nos los podemos llevar nosotros. Y allá, cuando habla a Timoteo, él le dice lo contrario, me es útil para el ministerio. Esto lo podemos reforzar con lo que Pablo dice que Marco es su hijo. Hijo porque era alguien enseñado por Pedro también. O sea, resulta que el apóstol Marco, dice uno porque era enviado, y Marco, él escribió el Evangelio de Marco, parece que había recuperado sus ganas en el Evangelio. Y como recuperó sus ganas, Pablo lo llama ahora al ministerio. ¿Y por qué Pablo lo llama? Porque Pablo era autoridad en el ministerio. La autoridad era el apóstol Pablo, así como el apóstol Pedro. Eran cabezas de la iglesia. Cada uno en el ministerio que Jesús le dio, ambos fueron llamados por Cristo. Uno a los judíos y otro a los gentiles. Y vemos allí cómo Pablo lo llama al ministerio. ¿Qué podemos ver en Marcos? Que Marcos en un tiempo aparentaba ser judío y no lo era, pero después se arrepintió y era judío. La pregunta para nosotros hoy, ¿nosotros somos judíos o no lo somos? ¿Somos judíos en el corazón o no lo somos? ¿Mentimos, engañamos o somos personas que servimos a Cristo así como el apóstol Pablo? Porque dice Pablo a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses 3, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Escucha bien cómo lo dice Pablo acá. No es de todos la fe. Te pudiera decir, uy, pero es que los hermanos de la iglesia todos van para el cielo. Pablo estaba diciendo, no es de todos la fe. Pudiera reforzar esto con lo que dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Porque hay personas en las congregaciones que no tienen obras. Por ende, la fe está muerta. Sí. Pablo está diciendo acá que la fe no es de todo. Oren por nosotros para que seamos librados de hombres perversos. ¿Por qué? Nota que cuando Pablo está hablando a Timoteo, después que le dice que Demas lo desamparó, él en el versículo 12 dice, a Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Ve acá, Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Alejandro.
Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Obviamente no es este Alejandro, ¿verdad? Pero aquel Alejandro se oponía a las palabras del apóstol Pablo. ¿De qué manera se oponía? Decía, no hable. No. Ojalá fuese así, porque hay algunos que cuando escuchan esto, ay, yo no digo nada del Señor. Pero es que oponerse a las palabras es no ir en pos de ellas. Oponerse a la palabra es no ir en avance hacia ellas, es no caminar con ellas, eso es oponerse. ¿Sabe quién es alguien que se opone a las palabras? Alguien que dice, no me gustó lo que dijeron, eso no me gustó. Pero si lo dice la palabra, ¿por qué no te gustó? Obviamente serías de los que estaba ya apedreando a Pablo, de los que estaba crucificando a Cristo, porque no les gustó el mensaje que Cristo dio. Porque Cristo fue muerto por sus palabras. Por eso Él murió, por hablar el Evangelio. Este Alejandro se oponía, cuando nosotros leemos las dos epístolas de Timoteo, nos damos cuenta que se oponía diciendo cosas contrarias a lo que la palabra decía. ¿Y por qué alguien dice cosas contrarias a la que la palabra dice? Bueno, porque como la palabra esclavo hincado les llega, entonces se hacen sectarios, empiezan a apartarse y a causar división. ¿Por qué? Porque el mensaje que está saliendo allí les está enconando. Les está enconando. Cuando uno ve que Jesús dice, yo haré que esos judíos se postren ante ti y reconozcan que yo te he amado, Jesús no le estaba diciendo cualquier cosa a esa iglesia. Jesús le estaba diciendo, yo a los que no han negado la fe, les he abierto una puerta. Y a los que se dicen ser judíos y no lo son en la iglesia, se van a postrar y van a reconocer que yo estoy hablando, que yo soy el que habla, que la palabra es mía y la palabra que ellos guardan es mía. Por eso el creyente ha de entender que cuando Jesús le llama, tiene que prestar atención al mensaje. Porque hay creyentes, así como esta iglesia de Filadelfia, que avanza más que otros. ¿Por qué? Porque están atendiendo el mensaje. Y no son creyentes que podrán decir un día, a mí nunca el mensaje me fue duro. No. Porque la fe no es así. La palabra es como un clavo hincado, es como espada de dos filos. O sea, no es que van a poder decir algún día, no, no, sí, las palabras a ellos también les fueron fuertes algunas veces les reprendieron, algunas veces les fue dura, pero ¿qué pasó? Ellos se postraron ante la palabra, porque la palabra es de Dios. Y cuando la palabra viene a nosotros es para que nosotros nos humillemos. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. ¿De qué manera nos podemos humillar delante de Dios? Pregunta. Solamente escuchando su palabra y bajándonos, porque es la palabra de Dios. Dice Pablo, cuando estaba en esta situación, vamos a ir a Romanos 7. Aquí vemos en Romanos 7:7, aquí Pablo viene con un problema que él tenía en él. Él quería dejar de pecar y no podía, porque Jesús lo tenía mostrándole que era la gracia en él. Tiempo que todos los creyentes pasarán por allí. Y Pablo dice ahí, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En el 12 dice Pablo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La verdad a la verdad la ley es santa y el mandamiento santo, puro y bueno. Amén. Se mira esto. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, ella es santa, es pura, justa y buena. Amén. ¿Por qué a nosotros nos cae así tan dura?
porque el hombre es entregado al pecado. Eso dice Pablo. ¿Qué es esto? Que la condición que nosotros tenemos es pecadora. Por eso usted ve que a alguien lo agarran robando y lo meten preso y le dicen ladrón y se molesta. No me digan ladrón, pero si estás robando, eres un ladrón. ¿Cómo te van a decir? ¿Se ve? ¿Por qué? Porque ellos saben que son cosas ofensivas. ¿Qué es ofensivo? Que nos digan que lo que estamos haciendo es malo. Pero si lo que estamos haciendo es malo, ¿cómo se ha de llamar aquello? Porque Pablo dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando alguien que está codiciando, tú se lo dices, se molesta. Pero si lo estás haciendo y la ley dice, no codiciarás. ¿Sí? El problema realmente está en nosotros. Cuando hay personas que se levantan antes que otros y sirven antes que otros y entregan su vida a Cristo antes que otros, es porque entienden su condición. Es porque entienden su condición. Por eso dice Jesucristo, arrepentido o pereceréis, porque el que se arrepiente es el que entiende su condición y se humilla. Y el que se humilla es el que va a ser exaltado por Dios. Humillado bajo la poderosa mano de Dios para que seas exaltado cuando fuere el tiempo. Porque viene el tiempo. A todo creyente le viene el tiempo. Muchos interpretan, y se ha hecho tradicionalmente, porque las profecías las toman de una manera incorrecta, ignorando que las profecías nosotros debemos de entenderlas, pero desde la misma palabra. O sea, cada simbología que muestra el libro de Apocalipsis, tú lo debes de entender desde la palabra. Como leía unos días atrás, que el lino finísimo, la Biblia te está explicando que son las acciones justas de los santos. Amén. Ya tú entiendes qué simbología es lino finísimo. Amén. O sea, tú no vas a decir que es que tienes que vestirte de blanco como se visten por allí estas religiones que dicen que son santos y de santos no tienen nada. Porque por fuera, lo que tú tienes por fuera, al quitártelo ya no está. Lo que está por dentro se va a ver afuera. Así dijo Jesús, limpia el vaso por dentro y se verá por fuera todo limpio. Amén. Sí. Vemos que también, vamos a ir a Apocalipsis, esa simbología la utilizan de una manera incorrecta. Por ejemplo, la bestia, la palabra nos enseña que son sistemas, son gobiernos depredadores. Y muchos dicen que va a venir una bestia y todo esto. Y por eso dice Pablo que no, a Timoteo, que no esté escuchando fábulas, cuentos, cosas que no aprovechan. Lo que traen es contienda. Pero ahí el Señor está diciendo, y por esta razón es que estoy hablando esto. Él dice en el versículo 10 del capítulo 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Nota esto, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No está diciendo que sea una hora, para empezar. Está hablando de que son tiempos específicos. Porque cuando tú dices una hora, es un tiempo específico. Entonces está diciendo que va a venir la hora de la prueba al mundo entero. Entonces está diciendo que cada ser humano va a tener su tiempo de prueba. Y un tiempo de prueba severo. Y Jesús le está diciendo a aquella iglesia que ha guardado la palabra de su paciencia, que él también la guardará de la hora de la prueba. Esto yo lo entiendo rápidamente cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos, pero no temas, yo he rogado para que tu fe no falte. Cuando uno ve la parte final de Jesús en este mundo, uno ve que hay dos hombres que caen.
Uno fue Pedro y otro fue Judas. Uno le niega y el otro lo entrega. Pero vemos que uno se suicida y el otro después se arrepiente y recibe el Espíritu Santo y es el líder de la iglesia primitiva. Tremendo lo que Dios hace. ¿Por qué? Primero, Jesús guardó su fe. Eso es lo primero. Jesús guardó su fe. Y él pudo arrepentirse. Si Jesús no guarda su fe, él no se arrepiente. Este es el problema de algunos, que les falta arrepentirse. Y no se pueden arrepentir porque no tienen fe. Porque nota, cuando Jesús habla a una iglesia que has guardado, ¿ustedes creen que eso fue cuestión de 2, 3 días? No, hermano. Yo lo veo en mi vida. Sirviendo al Señor, no son 2, 3 días. Sirviendo y veo como muchos claudican, muchos desmayan, muchos ya se empiezan a entibiar, otros se enfrían. Otros piensan ya que Jesús no va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Ya Jesús no será así. Y todo va cambiando en sus corazones. Pero realmente no es que la palabra de Dios haya fallado. No es que Jesús haya cambiado. Dice el libro de los Hebreos 13 que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo. Él no cambia. ¿Quiénes cambian? Las personas. Ahí habían unos que decían ser judíos y no lo eran. Mienten, dice Jesús. Mienten. ¿Por qué mienten? Porque tienen una actitud que no es. No son judíos, no son creyentes, no son cristianos. ¿Por qué? Porque no están creyendo. El cristiano cree. Nuestra fe es el motor de lo que hacemos. Cuando somos gente de fe, operamos en las cosas de Dios. Hacemos las cosas de Dios. Y no nos va a detener el que unos no quieran, el que nos pongan tropiezos, el que otros no quieran. No, nosotros seguimos adelante porque somos personas de fe. Somos personas de fe. Esto tenía esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia de fe. Por eso avanzaba y crecía. Crecía porque era una iglesia de fe. No desmayaba por las pruebas, por las circunstancias. A veces es triste, claro que sí. Pablo dice, solo Lucas está conmigo, porque a veces uno va a hacer las cosas del Señor y no voltea y no ve a nadie ayudándole a uno y uno se entristece. Uno dice, Señor, pero ahí el Señor está con uno dándole fuerzas, como dijo Pablo. El Señor estuvo a mi lado, ninguno estuvo conmigo, pero Él estuvo allí a mi lado y me arrebató de la boca del maligno, me libró. ¿Por qué? Porque Él está siempre allí guardándonos en la hora de la prueba, para que hagamos lo que Él quiere. Porque ¿qué busca el enemigo con las situaciones? A veces caemos porque somos ignorantes con respecto a las cosas de la fe. ¿Qué busca el enemigo con las situaciones? Dice que Él se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Amén. O sea, que Él se opone a que uno le rinda un culto a Cristo. Él se opone porque Él es anticristo. Y Él busca con sus cosas detener la obra de Dios. Detenerla. Porque Él sabe que en la obra de Dios hay salvación, hay sanidad, hay salud. Hay ciegos que nunca vieron y van a ver por la obra de Dios. Hay enfermos que tienen enfermedades terminales y esas enfermedades van a perecer por la obra de Dios. Y le van a dar gloria a Dios. Porque hay algunos que no quieren creer en Dios, pero sus enfermedades los van a llevar a Cristo. Porque van a venir a los pies de Cristo para que Cristo los sane. Y allí la gloria la va a recibir Dios. Pero ¿quién va a hacer eso? Un pueblo fiel. Un pueblo que sabe que al culto a Dios hay que llevarle. Sin detenerse, no importa las pruebas, no importa las luchas, no importa los peñonazos, las piedras, las ofensas. No importa, hay que seguir adelante sirviendo a Cristo, porque ese es el pueblo que entiende que Cristo hace las cosas. Porque esta iglesia en este momento estaba llevando esa palabra. Dice el Señor, escribe al mensajero de esa iglesia y dile que yo digo esto, gloria a Dios. Ese mensajero ese día recibió esa palabra del Señor, pero él no estaba sirviendo desde ese día,
Él llevaba años guardando esa palabra, esperando con su poca fuerza que el Señor se manifestase, porque él sabía que el que hace la obra es Cristo. El que hace la obra es Cristo. Y nosotros, aunque tenemos poca fuerza, Él nos lleva a lo que Él dice. Porque Él lo hace, no somos nosotros. Dice Habacuc, el Señor en mis alturas me hace estar. Él, el Señor. ¿Quién nos hace estar en las cosas de Dios? Cristo Jesús. Dice Pablo, he trabajado más que todo. Ojo, no solo yo, sino la gracia conmigo, dice el apóstol Pablo. Cristo me hace estar. Esta iglesia aprendió a esperar y por esperar esta iglesia recibió la recompensa de Dios. Yo hablé días atrás de que uno tenía que entender estos mensajes. Cuando él habla iglesia, no habla a una iglesia que está en un lugar completa. Cuando el mensajero va a la iglesia, en el mensaje que Jesús envía, habla a las personas que están en las iglesias. Habla a todos los que están en las iglesias. Y el mensaje va de una manera dirigido. Cada quien tiene que probarse, como dice el apóstol Pablo. Probaos a ver si estás en la fe. Porque Pablo está diciendo a los tesalonicenses, no es de todos la fe. No porque usted vea al hermano o la hermana allí sentada, usted va a decir, ese es cristiano. No, Jesús dijo, ¿cómo sabíamos quién era cristiano y quién no? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Cuando veo al apóstol Pablo y lo veo hablando de todo lo que él hacía, él dice que el Señor le dio un aguijón para que no se exaltase desmedidamente. Un mensajero de Satanás. Pero yo veo al apóstol Pablo diciéndole a los corintios, yo debía haber sido alabado por ustedes, porque ellos han trabajado, pero yo más. Y yo fui el que los engendré a ustedes con el evangelio. Tremendo lo que decía el apóstol Pablo. ¿Por qué podía decir Pablo aquello? ¿Por qué el Espíritu Santo le da cabida a esas palabras hoy en un canon que nosotros tenemos? Porque Pablo fue alguien responsable. ¿Quién es alguien responsable? Sabemos que alguien responsable es alguien que hace sus cosas como se les manda. Ese es alguien responsable. Si Cristo nos mandó a hacer las cosas, nosotros las hacemos como Cristo nos manda. Amén. No como nos parece. No podemos presentarle a Jesucristo un culto que a mí me pareció. No, a Cristo se le presenta un culto como Él lo establece. Así se le presenta. ¿Por qué las personas caen? ¿Por qué caen? Dice el Espíritu Santo, ¿por qué se amotinan la gente? ¿Por qué se levantan los pueblos? Se reunieron todos contra tu Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra, hermano, es tremenda. La palabra es la que trae en medio de nosotros la división. Jesús dijo de esta manera, yo vine a traer división. Fuego vine a echar en la tierra, dijo Jesús. Tremendo lo que dice el Señor. ¿Quién trae la división? ¿Quién es Jesús? La palabra, el logos. ¿Quién trae la división? La palabra. Dice Pablo, es necesario que entre ustedes haya disensiones. Me han contado que entre ustedes hay divisiones, dijo Pablo primeramente. Y en parte lo creo porque es necesario que así sea. Porque es necesario que se vean los aprobados para yo también poder ver a los que son reprobados. Porque la palabra lo hace. Es la palabra. Y en esa misma palabra que Jesús trae bendición, Jesús condena también. Porque Él dijo, yo no les vine a condenar. La palabra que yo les hablo, ella les condenará a ustedes en el día postrero. Porque a veces pensamos, y por eso es que tenemos que ser cuidadosos con lo que escuchamos. Jesús dijo, mira bien cómo escuchas. Mira bien cómo escucha. Dice una iglesia en Apocalipsis, recuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Tenemos que estar muy cuidadosos con la palabra que estamos recibiendo. Muy cuidadosos porque esta palabra nos va a juzgar. Dice el Apocalipsis, los libros fueron abiertos y fueron juzgados según las cosas escritas en el libro. O sea, que seremos juzgados por esta palabra que hoy recibimos, que recibimos antes y que seguiremos recibiendo si así Dios lo permite. Esa palabra nos va a juzgar.
O nos mete en la salvación o nos condena. Así como el que está por allá, que usted lo ve que sin querer queriendo escuchó cualquier mensaje, Jesús le va a juzgar por aquello. Porque la palabra vino a juzgar al mundo. Sé que Él tiene una espada aguda en su boca y con ella hiere a las naciones. El verbo de vida. Eso lo dice Apocalipsis 19. Y dice que la regirá con vara de hierro. ¿Quién? El pastor. ¿Cuál pastor? Cristo Jesús. Desde los cielos, ya no desde acá, desde los cielos. Tuvo su tiempo de pastoreo acá en el mundo, en el tiempo que vino a morir nuestro Señor, nuestro amado Señor. Acá le dice esta iglesia, has guardado la fe. Hermano, si yo te pregunto hoy, ¿has guardado la fe? ¿Qué dirías? ¿Qué haces con la palabra de Cristo? ¿No te gusta porque no te gusta el mensajero? ¿Estás esperando un mensajero como el que tú quieres escuchar? Bueno, dice Pablo en este mismo libro de 2 de Timoteo 4, dice Pablo a Timoteo de la siguiente manera. Dios es bueno y maravilloso. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Bendito el nombre de Cristo Jesús, hermano. Él es fiel. Su palabra es fiel. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. 2 de Timoteo 4, leo en el nombre de Cristo Jesús. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este es el tiempo de hoy. En el tiempo de hoy, uno tiene que hablarle a la persona, sea oportuno o sea inoportuno. ¿Por qué? Porque hoy, en este tiempo, dice el apóstol Pablo, que era un tiempo que vendría. En este tiempo, las personas quieren que les hablen los que quieren escuchar. Ellos quieren que Dios les traiga un mensaje que ellos quieren escuchar. No un mensaje tan fuerte, no. Que el Señor no me hable tan duro, porque Él es amor. Bueno, porque es amor, habla fuerte, porque Él dice que el que ama a su hijo lo disciplina. Y le dice a Israel, Israel, reconoce que yo te corrijo, así como tú corriges a tus hijos. Así dice el Señor, Dios Todopoderoso. O sea, que el mensaje que Dios envía a nosotros es el que necesitamos. Es como aquel enfermo que va al hospital. Yo cuando estaba pequeño no me gustaba que me inyectaran. Puse a mi mamá a pasar trabajo muchas veces, pues le tenía miedo a las inyecciones. Y ignorando que la inyección era para mi bienestar. Hay enfermos que van a los hospitales y quieren ser sanados, pero hay cosas por las que no quieren pasar. Exámenes a los que no quieren someterse. Y así vemos personas en las iglesias que quieren ser salvos y no quieren someterse a la palabra. El mensaje que Dios les envía para que le dé salud, para que le dé sanidad, porque eso es soteria, que es salvación. La palabra te va a dar salud, te va a dar sanidad si te sometes a ella, si la escuchas y la obedeces. Ahí es donde va a venir tu sanidad. Tu sanidad no va a venir resistiendo a Dios, porque nadie ha podido resistir a Dios jamás. ¿Quieres ver un ejemplo de alguien que quiso resistir a Dios? Faraón. ¿Qué pasó con Faraón? ¿Qué pasó con Faraón? Janes y Jambres quisieron resistir a Moisés. ¿Qué pasó con ellos? Pregunta. Perecieron. Coré quiso resistir a Moisés. ¿Qué pasó con Coré? Son cosas. No podemos ir en contra de Dios porque vamos a perder. Por eso es que yo siempre he pensado que uno como creyente tiene que tener cuidado en la fe. Tiene que tener cuidado. Por eso es que cuando uno va a una iglesia,
uno como creyente, uno debe preocuparse si está la palabra. Al estar la palabra, yo debo saber que estoy en una iglesia correcta. Y eso es lo primero que yo debo afirmar. Y créelo, Dios con paciencia está esperando que tú lo afirmes. Y cuando ya tú lo afirmas, Dios te va a mandar el clavo hincado. Recuérdate que ya tú afirmaste que ahí había palabra de Dios. Amén. Para que cuando venga el clavo hincado, tú no vas a decir, ay, no era así como yo pensaba. No, y es lo que les pasa a muchos. Es lo que les pasa a muchos. Dicen, no, sí, esta es la iglesia. No, sí, usted es la persona que Dios puso. Sí, sí. Pero cuando viene la espada, se acabó todo lo que pensaba. Y es que va a venir. Va a venir a cortar, ¿para qué? Para sanar. La palabra viene a salvar, a sanar, a darte salud. Alguien de salud no es alguien que se ofende a la primera. Alguien que tiene salud es alguien que va hacia adelante, va hacia adelante. Imagínate un creyente que se ofenda. Ay, no, yo no voy a ir más a la iglesia porque me dicen loco. No voy a orar al Señor porque me dicen loco. Bueno, tú no puedes creer a Jesús, tú te ofendes de la nada. Pablo decía, si alguno me dice loco, me tiene como loco, que me reciba como un loco. Qué tremendo el apóstol Pablo. Qué tremendo. O sea, ¿me quieres tener como un loco? Recíbeme como un loco, pues. Como loco hablo, dice Pablo, como loco predico. Aleluya. Porque predicamos a Cristo y no importa lo que otro pueda decir. No importa porque no me va a ofender. Siempre voy a buscar la salvación de esa persona, porque a eso me llamó Cristo. Si tú eres alguien que te ofendes a la nada, le vas a poner estorbo a otro a que venga Cristo. Porque ese que hoy te dice loco, mañana puede estar alabando al que vive para siempre. Y son cosas. Pero a veces nos ponemos tropiezos porque el mensaje nos parece muy fuerte. Esta iglesia de Filadelfia no tuvo ese problema. Ella guardó la palabra de su paciencia. Porque la escuchaba de verdad. Por eso la guardó. La guardó. La guardó hasta el final. Y cuando Cristo vino, Cristo le dijo, he abierto una puerta, la cual nadie puede cerrar. Qué bendición cuando el Señor nos habla cosas buenas. Con relación a las puertas son oportunidades espirituales, oportunidades de servir, oportunidades en la fe, oportunidades de crecer en el camino del Señor. Esas son las puertas. Pablo habla de puertas y Pablo dice, se me han abierto puertas en el Señor y muchos son los adversarios. Porque en las puertas normalmente hay muchas almas, almas que Cristo abre la puerta para que se añadan al reino de los cielos. Y vienen muchos adversarios que son los enemigos que se levantan. Y Pablo dice que no es de todos la fe, líbranos de hombres impíos y perversos. Oren por nosotros al Señor para que nos libre de hombres impíos y perversos. ¿Quiénes son esos hombres impíos y perversos? Judas escribe también exhortando a contender por la fe, porque hay gente de esa metida encubiertas en la iglesia. Pablo en su discurso de despedida de Mileto dice que de entre ellos se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras ellos discípulos. Son personas que en realidad el mensaje les cae duro, pero ven en la iglesia un negocio. Ven en la iglesia una oportunidad para hacer algo que a ellos les gusta. Ven en la iglesia una oportunidad. En vez de ver en la iglesia al que tienen que ver, a la cabeza, que es Cristo Jesús. A Él es al que tenemos que ver en la iglesia. Porque cuando lo vemos a Él, Cristo nos llena. Y estas señales, como dice Marcos 16, nos seguirán en su nombre. ¿En su nombre qué? Impondremos las manos y los enfermos sanarán. Hablaremos nuevas lenguas. Si bebiéremos cosas mortíferas no nos hará daño. Son señales para los creyentes. Pero para los creyentes, ¿quién es un creyente, hermano? ¿Quién es un creyente? El que viene a la iglesia, un poco más allá. El que viene a la iglesia y cree a la palabra.
No por venir a la iglesia somos creyentes. Hay personas que van a la iglesia, y está diciendo Pablo, que ponen tropiezo a la obra del Señor. Porque no es de ellos la fe. No están creyendo que eso sea producto de Jesucristo. Hay un síntoma enfermizo en la humanidad que la Biblia nos los muestra, que reconocen a las personas después que han muerto. Te ve que alguien muere y dicen, ay, si era chévere, ay, hizo esto. Síntoma enfermizo. Jesús dijo que ellos a Moisés no les quisieron escuchar. Ellos hablaban ahora de Moisés, pero ellos cuando Moisés fue a hablarle, ellos no le quisieron escuchar. Dice Esteban, a quienes no han resistido a ustedes, siempre resisten al Espíritu Santo, y les estaba nombrando a Esteban todos aquellos hombres de Dios que Dios había levantado. Así hay muchos que vienen a la iglesia, que usted lo ve y leen Timoteo, leen Efesios, uy, Pablo, uy, Pedro. Pero hoy día tienen un hombre, una mujer, que son hombres o mujeres de Dios, que aman a Dios y sirven a Dios como lo hicieron ellos en su tiempo, pero no los reciben. Pero están hablando de aquellos que ya no están. Es como muchos judíos hoy día, y judíos naturalmente, no en el corazón, que dicen seguir a Jesús, pero cuando Jesús estuvo en su tiempo, lo mataron y lo condenaron. Y en el mismo tiempo de Jesús se levantaron judaizantes, que eran personas que decían estar en la fe, pero obligaban a circuncidarse. Pablo habla a los Gálatas de este grupo. Eran los mismos que negaban a Jesús y decían ahora estar con Jesús, porque Jesús había expandido su fama, y todos los hechos de Jesús eran imposibles de ocultar. Se tenían que reconocerle. Y hay personas así. Nosotros no debemos ser así. No debemos, podemos, pero no debemos ser así. Cristo nos ha llamado a ser como la iglesia de Filadelfia, que guarda la palabra de su paciencia. Que aprendemos a ser personas congruentes con la fe. Si usted pone estorbo a la fe, mire, viene el tiempo donde Jesús lo va a mostrar, sea quien sea, Jesús lo va a mostrar. Y cuando Jesús lo muestra, usted va a quedar avergonzado y va a caer. Pero si usted es alguien que usted obedece a Cristo, usted sirve a Cristo, créalo, viene un tiempo donde Jesús va a mostrar que usted sirve a Cristo. Porque dice Jesús, yo haré que ellos se postren delante de ti. Por eso te expliqué lo que era la llave. Llave es autoridad. O sea, Jesús al abrir la puerta a estas personas fieles le estaba dando autoridad, que aquellos iban a tener que sujetarse y reconocer. Y esto es tremendo, hermano, porque cuando yo miro este mensaje, yo sé que es una iglesia. Y esto entiende el creyente, porque lee los mensajes y entiende que son dirigidos a congregaciones. Y el Señor, ¿qué busca con este mensaje? Lo que Él siempre ha buscado con su palabra. Que se arrepientan y que entiendan que la manera de hacer las cosas es como Él dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Cristo nos ha llamado a algo y tenemos que entrar en ese algo. No es que vamos a producir algo distinto. Es como aquel Israel que Dios le dice, sube y te entregaré toda esa gente. Y ellos dijeron, no, vamos a subir. Y después dijeron, arrepentidos, vamos a subir, y fueron avergonzados. ¿Por qué? Porque hay personas, hermano, mira, hay personas que usted lo ve y estorban a la obra, no hacen las cosas que tienen que hacer en la obra, lo que Jesús le manda hacer no lo hacen, no obedecen, y en el momento que a ellos les parece, les provoca, hacen cualquier cosa para medio remediar. Jesús no quiere eso. Obediencia viene cuando uno se sujeta y hace una palabra, una orden, algo que se nos ha dado. Allí viene la obediencia. La obediencia no viene de que yo hago cualquier cosa para beneficiar a alguien. No. No, la obediencia viene cuando yo escucho una orden y la acato. Allí está la obediencia.
Cuando Jesús me ordena algo es para que yo le obedezca. A eso fuimos llamados. Dios nunca ha ocultado que su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Aquí está escrito. Más bien Él dice que tiene que ver el trigo con la paja, dice Dios. O sea, Dios deja claro cómo es su palabra. Dice el apóstol a los hebreos que es como espada de dos filos. Traspasa el alma y quebranta, discierne los pensamientos. Y es tremendo. Es tremendo. Porque el apóstol a los hebreos dice que ante ella nosotros estamos desnudos. Desnudos. ¿Delante de quién estamos desnudos? Delante de aquel que es la palabra. ¿Qué es la palabra? Yo no sé usted, pero yo quiero que el Señor me dé una recompensa como hizo con la iglesia a Filadelfia. Y ciertamente creo que eso está delante de mí, una puerta abierta. Porque Él abre las puertas. ¿Y sabes por qué abre las puertas? Porque uno es fiel. ¿Sabes quién es alguien fiel? Alguien que hace algo para el Señor y pasa el tiempo y lo sigue haciendo. Y a pesar de la circunstancia, lo hace. No en el mejor tiempo, lo hace en cualquier tiempo. Como Pablo dice a Timoteo, predica oportuna o inoportunamente, a tiempo, fuera de tiempo. O sea, constantemente. No hacemos la obra porque hoy me parece mejor hacerla aquí. No, hemos estado en muchas partes haciendo la obra, trabajando para la gloria del Señor. No días, no meses, años. Y no 1 año, 2 años, 3 años. No, más de 10 años trabajando para la gloria del que vive para siempre. No nos ha detenido un berrinche, no nos ha detenido un desánimo, no nos ha detenido nada. Hemos estado trabajando para la gloria de Cristo. Y eso es lo que busca Cristo, gente que sea esforzada y trabajen para Él, porque Él recompensa al que le sirve y le abre las puertas por haberle servido. Así de sencillo, hermano. Cuando nosotros amamos a Dios, guardamos su palabra, como dice Juan 14, el que me ama, mi palabra guardará. Jesús nos bendice. Pero como cuando somos personas contenciosas, que siempre estamos en rebeldía y tenemos cualquier excusa para oponernos a lo que Jesús nos envía, dice la palabra que lo que estamos es acumulando ira para el día de la ira. Así que prestemos atención a la palabra cuando la escuchemos. La palabra es para nosotros. Cada mensaje, ¿para quién es? Para mí. Aprenda, para mí. ¿Qué voy a hacer con el mensaje? Yo lo decido. Por algo, Dios dio este nombre, mensaje y mensajeros. Pablo dice, no sea que yo habiendo sido heraldo, mensajero, venga a ser eliminado. O sea, mensajero era el apóstol Pablo. ¿Y qué hace un mensajero? Lleva un mensaje. Y el mensaje es de parte de Dios. Por eso utilizamos la palabra del Señor. ¿Qué vas a hacer con el mensaje? Es tu decisión. Ya yo como mensajero hice mi trabajo. Yo tengo que ver cómo hago también con el mensaje. Pero ya yo hice mi labor. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con el mensaje? Es problema tuyo. Es problema tuyo. Jesús dijo, yo soy el mensajero. Aunque no lo dijo con estas palabras, dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. Yo soy el mensajero. Pero ¿salvará a quién? A aquel que la escucha y la obedece. Así como Filadelfia, has guardado la palabra de mi paciencia, no has negado mi carácter. Amén, me agrada esto, no has negado mi onoma, esa palabra griega, carácter. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos el mensaje podemos percibir el carácter de Dios. Por eso es que cuando los predicadores hablan, la gente se ofende. ¿Por qué? Porque hablan como quien tiene autoridad, si hablaba Jesús. Porque es el carácter de Dios.
Es el carácter de Dios. Cuando Dios habla, Dios no pide por favor. Usted dirá, Dios es maleducado. No, Él es Dios. Él es Dios. Y de Él es toda potestad. Si alguien es déspota, Dios, en el buen sentido de la palabra. Dios. Porque Él tiene toda potestad. El Señor. Él no habla como nosotros utilizamos normas para sobrellevarnos. No, Él es Dios. Él ordena. La Biblia tiene mandamientos. No tiene, por favor, te suplico, si puedes, si quieres, si te parece, no, órdenes. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar al mundo por lo que Él dice. Traerá a juicio toda cosa buena o mala. La traerá a juicio. Así que temblemos y temamos, porque tenemos un Dios que es justo y a Él nos debemos. A Él nos debemos. ¿Quieres recompensa? Yo quiero recompensa y sé que todos quieren recompensa. Guardemos la palabra de su paciencia. Obedezcamos. Aprendamos a crecer con Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle gracias al Señor.